es aquel que relaciona el medio interno con el medio externo para la toma de decisiones. El medio interno con el medio externo para la toma de ¿Ustedes se acuerdan de matemáticas cuando dibujábamos esto a qué correspondía? Un conjunto, y aquí hay otro conjunto. El rojo es el medio externo, el negro es el medio interno, y en esa intersección está el sistema nervioso, y el sistema nervioso es el encargado de la toma de esas decisiones. ¿Todos de acuerdo o no? Todos tiraron a mirar de dónde viene el ruido. Ese es el sistema nervioso. Pero si eso lo suelta un ruido de esos del señor Jorge 40, ¿qué hacemos? En 20 segundos atravesamos la foto. Y corra porque aquí se prendió la mecha. En cambio, si llega un señor en un burro, me da risa, ¿cierto? ¿Quién viene en burro? Jesucristo. ¿Y el que viene? Señor de paz. Bueno. O viene un helicóptero artillado, un Black Hawk. ¿Será que viene a salvarnos? Correcto. Esa es la función. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que al frente de la universidad está un separador manejando las dos avenidas. Y hay un perro pinche en la mitad. Y en ese mismo separador hay una perrita en seco. Al otro lado está el Rottweiler y a ese lado viene un pitbull y los dos quieren la perrita en seco, pero está pinche la piel. Entonces el sistema nervioso le toca tomar decisiones, ¿sí o no? Y cuando se acercan esos dos en décimas de segundo, el pinche define si pelea o mire la función del sistema nervioso. Si él se equivoca, ¿qué pasa? Podemos perder la vida. Podemos perder la vida. Listo. Pero resulta que en el sistema nervioso tenemos unas células. Entonces, la unidad estructural y funcional del sistema nervioso se llama neurona. Pero esas neuronas tienen un entramado que son las células de sostén. Y entre las células de sostén está la célula microglia, macroglia, oligodendroglia, los astrocitos y el epéndimo. Saquemos las células de sostén. Las células de microglia están diseñados para protección, macroglia para sostén. Aquí me falta una. Y las células de Schwann. Las células de Schwann producen la mielina del sistema nervioso periférico. ¿La ven o no? Las células de oligodendroglia producen la mielina del sistema nervioso central. Los astrocitos son las células de defensa del sistema nervioso. Y el epéndimo es una canal que está dentro del sistema nervioso que vamos a ver con detalle. Entonces, si yo quito las células de sostén, pues me queda por estudiar la neurona y le vamos a dedicar un detallito, un tiempito a esa neurona. Schwann produce la mielina del sistema nervioso periférico. Produce la mielina, pero el sistema nervioso central. Entonces vamos para la neurona. Entonces no olviden que aquí ahora sí vamos a empezar a estudiar en detalle
ahí hay dos neuronas. Esta parte de la neurona, es una neurona, aquí hay otra neurona. Esta parte de la neurona recibe nombre de cuerpo o soma, o neurita. La otra se llama cilindro, eje, axón o pericardio. Del cuerpo salen estas llamadas dendritas. Y del axón salen las fibras terminales. Y recubriendo a ese axón viene una capa de mielina. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? Pues ahora sí. Cuerpo, soma, neurita, cilindro, eje, axón o pericardio. Tengo una neurona, pero mire que a través de sus prolongaciones se unen dos neuronas. Y al unirse en esas neuronas forman la famosa sinapsis. Pues vamos a meterle calor. ¿Qué es aquí? Una sinapsis. Pero resulta que en esa sinapsis se puede dar o en sistema nervioso central o en sistema nervioso periférico. Pero defíname primero qué es sinapsis. La unión de neuronas. Sí, la sinapsis sea el sistema nervioso central recibe el nombre de núcleos. Pero si es en sistema nervioso periférico recibe el nombre de ganglio o ganglios. Entonces vamos a meterle color a veces las cosas. Defíname núcleo o núcleos. Si es en biología, es la parte central de la célula. Estamos hablando de neuronas. Es sinapsis en sistema nervioso central. Pero impajaritablemente, para que haya sinapsis se necesita un cuerpo. ¿Sí o no? Y una sinapsis en periférico se llama ¿qué? Bueno, entonces vamos. Cuando estamos en este valle de lágrimas, sea un animal humano o un animal no humano, pues esa neurona está sometida a procesos y hay traumas. Entonces, sí, echémosla con qué color no he utilizado aquí, con verde. Si la neurona recibe un trauma y es a nivel del axón, ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la anatomía 1 que le metimos? Aquí está el axón. Síganme todos, que más arribita para poderlo ver. Más chévere. Ahora lo coloco aquí. ¿Se acuerdan del ciático? Que le metíamos luz y movía la pata o no. Entonces pasó un balazo y rompió el ciático. Entonces vamos al médico. Y el médico llega y lo une. ¿Eso funciona o no funciona? Claro. Solo que disminuye la velocidad de conducción. Y a eso se le conoce con el nombre, anótelo, de degeneración valeriana. ¿Sí? Es con W. O valeriana. Entonces miremos que hay, yo tengo una prima, habla desde mi pueblo porque es que no tengo que más contarles, año 79, ayer. La primera era muy bonita, que es una señora y tenía su novio, pero resulta que a mi pueblo llegaba muy poca gente extraña. Y como no había carreteras, entonces todo se movilizaba a caballo. De repente llegó una distraída pierna, el otro le quedó en el abdomen. Terrible, porque querían mucho hacer. ¿Sí o no? El ciático es un nervio, miren, en este señor tan altísimo como el sustituto. Medida 70 centímetros. Pero ¿cómo se cortó? En el hospital
le unieron el axón y volvió a caminar, pero arrastra la patita. Eso se llama degeneración valeriana. Entonces, ve, hay perritos, que es donde más se hace cirugía, hablamos con el doctor esta mañana, que cuando uno no tiene buena experiencia, va a arreglar el fémur, pero uno corta el ciático. Si no lo une, pues no puede volver a mover la pata. Pero si lo une, vuelve a mover la pata. Pero cuando el perrito llega a mi veterinaria, entonces me saluda, ¿no? ¿Cómo me saluda? Y entonces dice, mira amigo Chávez, usted fue más eficiente, le faltó haber estudiado un poquito, me jodió el ciático, pero bueno, lo perdono porque volvió a unir y puedo caminar. Pero ellos arrastran el dorso de la patica, se desgasta la uñita, puede haber heridas. Gracias a Dios en los humanos, pues lo que desgastamos es el zapato. Bueno, ¿queda claro o no? Sí. Bueno, pero si el trauma es donde en el cuerpo, adivinen qué le pasa a la neurona. Se muere. Entonces, si el trauma sí es aquí, adivinen qué pasa. Se muere. O sea que, si yo peleo con mi señora, le digo, pégueme por donde sea, pero en el cuerpo la neurona no. Me dice, no le va a cascar en el cuerpo, pero le va a cascar en un núcleo. ¿Se recupera el núcleo o no? Que no, porque hay un cuerpo. Entonces pégueme en un ganglio. No, porque sí también hay otro cuerpo. O sea que voy a cuidar ¿qué? Todo mi cuerpo. Todo. Y si hay un trauma, le pido a Dios que sea en el axón. Pero nunca en un cuerpo. Y si yo veía con él, nada me pasa. Entonces vamos a cuidar los cuerpos, porque eso no se regenera. Dígame si estamos de acuerdo o no. Bueno, pero entonces miremos. Resulta que vamos a pensar que aquí está un músculo. La anatomía uno lo vimos. Le metemos luz y pum, hijo de madre, se estira la pata. El órgano efector aquí es un músculo. Dígame. Vamos a cambiarlo por este tubo. La luz funciona por continuidad. O sea, prendo el interruptor, se va por el cable, ese electrón llega, excita el neón, depende de la luz. Pero si corto el cable, ¿hay luz? O sea que el sistema nervioso funciona por continuidad, es decir, circula por ahí electrones. Pero en el sistema nervioso, esta va y tiene que aquí producir neurotransmisores para que pase la información a otra neurona. Aquí funciona es no por continuidad, sino por contigüidad. ¿Es claro o no, colegas? Dígame. Contigüidad. Pero ya se sabe que hay unas pequeñas neuronas a nivel de la cabecita que funcionan por continuidad. Eso es mucha putería. Recuerden en las personas que tienen Parkinson. ¿Se han visto cómo son sus manitos? Le meten un electrodo, le hacen un impulso, liberan neurotransmisor. Oigan, no, eso es una cosa maravillosa. Y después de estar así, que no puede llevar el tintico a la boca, volver a coger su platico, volver a comer por sí mismo, eso es una bendición. No, ese funciona por continuidad. Gracias, Rapita. Bien, ¿nosotros? No. Todo bien. Entonces, ojo que esto es supremamente importante, porque ya hay un poquito de neuronas chiquitas que trabajan por continuidad y ahí vino el concepto de meterle un electrodo y poder a tratar esta enfermedad tan tenebrosa. ¿Conoce a alguien con Parkinson? Yo vi el caso de un abuelito, le juro, yo lloré cuando lo vi después de esa recuperación. Es que era que el señor no podía estar un minutico tranquilo, no podía llevar la cucharita a la boca, con 2 hijos, uno en Europa y el otro en Argentina. Vive allá en mi pueblo, al lado de la finca nuestra, y el tipo no podía.
Pero entonces vamos a seguir con nuestro sistema nervioso y vamos a meterle color al cuerpo. No olviden que aquí en la anatomía 2 nos toca empezar a estudiar en detalle. Mire esta belleza. ¿Qué le ven a esta de amarillo? Es que el caballo, por donde usted lo mire, no tiene pose mala. O sea que si este sacara el libro del Kama Sutra, se vendería como pan caliente. Claro. Mire tan expresivo. Y es gracias a esto, mire. Mire esa belleza de imagen. ¿Qué tenemos aquí, colegas? Un cuerpo. ¿Sí lo vemos o no? Mire el axón. Como todo cuerpo tiene citoplasma, núcleo y nucleolos. ¿Lo vemos o no? En el citoplasma existen estos cuerpos que dan la apariencia de piel de tigre. Se llaman corpúsculos de Mills o cuerpos tigroides. Muy importante para la síntesis de proteínas. Y tiene esas prolongaciones blanquitas, mire, llamadas ¿qué? Dendritas. Todo bien hasta ahí, sí. Pero el axón se parece a un alambre de luz, mire. El núcleo de cobre es el nervio. ¿Lo ven o no, mire? Y por fuera tiene el caucho. ¿Me están captando bien o no? El caucho es la mielina. Pero si yo hablo de nervio, ahorita lo vamos a ver, hablo de periférico. Lo vimos en la anatomía 1. Nervio está en la periferia. Y como es periférico, quien produce la mielina son las células de Schwann. También se le conocen con el nombre de neurolepnocitos. ¿Todo bien? ¿Ustedes recuerden, algunos conocieron a Telecom? ¿No? Ya somos. ¿Doctor se alcanzó a conocer Telecom o no? En mi barrio había un Telecom. Señor. En mi barrio había Un Telecom. un parlante. En mi pueblo era solo un Telecom. Y aquí en Tunja, cuando mi señor padre pudo comprar una casita para pasar una línea de teléfono, nos tocó con un senador. ¿Sí? Pero resulta que el Telecom necesitaba de un cable. Ejemplo, si yo quería hablar con alguien en Inglaterra, entonces iba a ir a Telecom, pedía la llamada y uno decía aló, y el hijo de madre cable se iba desde la cabina Tunja, Bogotá, Barranquilla, para atravesar el Atlántico, llegar allá a Inglaterra, al aeropuerto de Bilbao, aló, y pasaban unas décimas de segundos, porque tiene que bajar por un cable. Pero si el cable se rompía, adiós comunicación. Yo no veía por las carreteras que además de los cables de luz estaban los cables de Telecom. Entonces, si yo tengo la información aquí, Tunja, y quiero la información que se mueva el dedo gordo del pie derecho, Bilbao, Inglaterra, pues tiene que bajar por ese cable que será el nervio, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué dice el organismo? Oiga, ¿no existe una posibilidad de que viaje por alguna vía diferente que sea el nervio? De ahí nació la telefonía satelital. ¿Ahora qué es? Aló, aló y aló. ¿Y es en tiempo real? ¿Por qué? Porque cada 2.5 a 3 centímetros de mielina existe un área que no tiene mielina y es donde se ubica el nódulo de Ranvier. Y el nódulo de Ranvier es muy importante para la conductividad saltatoria. De aquí nació colocar el satélite arriba. ¿Todo bien o no? Y gracias a al nódulo de Ranvier que se convirtió en satélite, le pasó al mono Jojojoy lo que le pasó. Y hasta le sacaron una canción, ¿no? ¿Cuál es? Yo te vi, tú no me viste. Enter, escúchalo, volaron, hermano. Entonces, importante para la ¿qué? Conductividad saltatoria. Pero el organismo utiliza esta vía es para ahorrar energía. Dígame si sí o no. Segundo, toda célula para utilizar la glucosa necesita insulina. ¿Se acuerdan que vimos? A excepción del glóbulo rojo y la neurona. Entonces necesita glucosa la lata. Miren la gran cantidad de mitocondrias que tiene. El sistema nervioso vive todo el tiempo. Así yo esté dormido, desconecto lo voluntario, pero el autónomo sigue.
moviendo el intestino, produciendo chichi, produciendo óvulos, espermatozoides, ¿sí o no? Manejando la presión arterial. ¿Qué más? Diciéndole a las células que por favor salgan allá los soldados para que vayan, o los mecánicos, el retículo endoplasmático. Bueno, ¿qué tal esa foto? ¿Bonita o no? Nos vamos a aprender la primera enfermedad. Anótela. Síndrome de Guillain-Barré. Aquí la anoto. ¿Se han escuchado sobre esa o no? ¿No fue la que le dio Diomedes? La que le dio Diomedes. ¿Te viste la novela? Conllévese aquí. Síndrome de Guillain-Barré. Cuando hablo de síndrome es que muchas cosas pueden causar eso. Dígame el ejemplo más sencillo de un síndrome. Eso, la fiebre. La fiebre le puede causar las fiebres de la juventud, sí, claro. Una gripa, claro. Bacteria, claro. Una depresión, lógico. Cualquier vaina puede causar fiebre. O sea que fiebre y nada es lo mismo, ¿no? Fiebre es una condición donde se sube la temperatura para tomar unas decisiones gracias al sistema nervioso. Ejemplo, si es infección, que disminuye la replicación. Pero en el síndrome de Guillain-Barré es que los glóbulos blancos de mi cuerpo producen anticuerpos que van y destruyen la mielina. Y si no hay mielina, ¿qué pasa si dos nervios se pegan sin caucho? Corto. Esto genera una parálisis flácida. Queda uno botado ya en la camita. No puede mover las extremidades, ni miembros anteriores ni miembros posteriores. Gracias a Dios ahora hay muy buena cosa. Muy buena cosa. ¿Qué droguita que se pone para que mi cuerpo genere anticuerpos contra los anticuerpos que están destruyendo la mielina? ¿Me están captando o no? O sea, como en Venezuela es generar anticuerpos para que destruyan esos anticuerpos al dios de Maduro. ¿Cuál es el dios de Maduro? Al Diosdado, claro. Diosdado sin cabello. Entonces se llama síndrome de Guillain-Barré. Por favor, ustedes, colegas, deben estar preparados para esto. ¿Cuál es en nuestros animalitos lo que más causa Guillain-Barré? La vacuna de rabia. Ojo, sobre todo si se prepara en cerebro de ratón. Porque el virus se mete en cerebro y se replica, pero por más que se filtre, se da mielina del sistema nervioso. Entonces, cuando la aplicamos, produce excelentes anticuerpos contra la mielina, contra la rabia, pero como da mielina, también contra la mielina. Y esa mielina se parece a la mielina nuestra. Entonces, ahora ya la vacuna de rabia no se prepara en cerebro de ratón, sino en riñón de bovino. Baja la cantidad de mielina. Pero Guillain-Barré le puede causar una gripa, si el virus se ubica aquí. ¿Sí me siguen o no? O una droga, o cualquier vacuna. Cuando yo llegué a Tuna en el año 92, hubo una campaña de rabia. Un médico tenía un perro muy bonito, labrador, recuerdo, luego lo nombraron gerente de la licorera. Fuimos muy buenos amigos, ya murió. Vacunaron en las campañas de vacunación de la época y el perrito llegó con una parálisis. ¿Qué? ¿Flácida o espástica? Flácida. Entonces yo le dije, doctor, su perrito tiene Guillain-Barré. Me gané un problema en esa época con la Secretaría de Salud, pero el berraco. Seguramente la persona que estaba allá no sabía que era Guillain-Barré. El señor estaba de viaje, pero como estaba en el área de salud cuando vino, entonces ellos entienden que no, pues hagamos la prueba, doctor. Legaron los exámenes los 6 días, Guillain-Barré. Entonces lo que en un momento fue un choque enorme, ya empezamos a medir fuerzas. Si alguien habla alguna cosita de esas, hay que escucharlo. Y ahora eso es muy común. De aquí hay como 5 estudiantes que sufrieron de Guillain-Barré. Gracias a Dios todos se han recuperado. Pero hubo un cantante colombiano que sufrió Guillain-Barré y ese señor mató a Doris Adriana Niño. ¿Sí saben quién es? El cacique de las juntas. ¿Todo bien, María? Bueno, entonces es muy común. ¿Queda claro Guillain-Barré o no? Bueno, entonces ustedes en su consultorio van a aplicar vacuna cuyo virus se replicó en qué? En cualquier cosa, menos en
Sería la de razón. Entonces ahí viene el lío, porque el Ministerio de Salud normalmente aplica la vacuna de Becol. Habría que mirar, pero hasta hace 6 años se reproducía en cerebro de ratón, por eso está barata. Y no faltaba el cliente, ¿no? ¿Cuánto vale la vacuna de rabia? ¿Cuánto cobra ya por la vacunita? ¿No? Bueno, yo cobro 20.000 pesitos. Y algunos que otros me dicen, no, yo mejor me espero a que el ministerio haga las campañas, que ya me sale gratis. Le digo, claro, si su se quiere, yo se la regalo, o sea, obsequio. Pero venga, me regala una primita. Que si hay que llamarle, permítame, yo hago como Poncio Pilato. Me lavo las manos. Ah, es que puede pasar eso. No, póngala. Y ahí se le certifica, ¿no? De que es en riñón. Pero hay dos cosas. O Becol se moderniza, o Becol sale al mercado. Si estamos de acuerdo, eso no hay más alternativa. Listo. Bueno. ¿Cómo está esta imagen de esa neurona? ¿Les gusta o no? Más claro imposible. Bueno. Está muy bien. Aquí no hay nada de esa que es. Siga, Bertito. Muchachos, ¿cómo están? Cuénteme nomás. Ay, miren. Cuerpo, sí o no, dendritas, ya lo vimos. Axón, ¿eso qué es? Mielina. ¿Y aquí qué hay? No, lo de Rambier. Ya lo vimos. ¿Cuál es el problema? Fibras terminales. ¿Sí o no? Pero en las fibras terminales es, aquí, mire, hay un botoncito. Y en ese botoncito es donde se almacenan los neurotransmisores. ¿Se acuerdan? Entonces miremoslo aquí otra vez. Entonces, aquí está la bendita y aquí llegan las fibras terminales. Y en las fibras terminales están esos botoncitos. ¿Sí lo ven? Ahí es donde se almacenan los neurotransmisores. Si amplío ese botoncito, mire, este es. Y miremos que quedan unas esferitas. Y en esas esferitas es donde está el neurotransmisor. ¿Qué es el neurotransmisor? Una sustancia química, que puede ser ¿cuál? Acetilcolina, adrenalina, ¿cuál más? Histamina, serotonina, radicinina, otros, glutamato, GABA, tirosina. Bueno, dependiendo de donde esté. ¿Sí es claro o no? Pero resulta que las neuronas, colegas, tienen una clasificación. Mírenla acá y nos la vamos a repetir hoy bien bonita. Mira esta neurona, tenemos un cuerpo, sus dendritas, su axón, sus fibras terminales y esta se llama neurona multipolar. ¿Cómo se llama? Pero mire que sí, puede haber un cuerpo y una zona a cada lado. Se llama bipolar. Pero puede que aquí esté el axón y está excéntrica el cuerpo de la neurona. Se llama pseudodipolar. Las multipolares están diseñadas para que tengan mucha mielina y tenga una velocidad de conducción berraca, 170 metros por segundo. ¿Ustedes han visto a don Rafael jugar al fútbol? Es que recibe un balonazo en el pecho y la paja de 170 metros por segundo. Tiene muy buenas neuronas multipolares. ¿Se acuerdan del primer mundial de James? Que recibió un balón en el pecho y de una vez... Ahí fue donde la fama lo cobijó, qué maravilla. Entonces, las multipolares están diseñadas para el esqueleto apendicular. En cambio, estas, vamos a ver luego, y estas están diseñadas por aquí para mover los músculos del ojo. Mire que cuando está la pareja peleando, yo lo veo a mi señora y le estamos disgustando, entonces yo empiezo que empieza a mover el globo ocular. Y a mí me da risa.
Se pone muy brava. Yo digo que es que ¿por qué se ríe? Por las neuronas pseudonicolas, porque allá ahí les molesta un poquito porque son muy expresivas, ¿no? En cambio, si hay pelea entre dos caballeros, ¿cómo se soluciona? Una cerveza. Y después de la cerveza, llaves. En cambio, las damas, hasta que no haya sangre, no pasa el problema. Y perdonan, pero no olvidan. ¿Listas las neuronas? Entonces, mire, esta es un axón. Dígame si sí o no. Mire la mielina. Cisas. Mire las células de Schwann. Bien. Y los nódulos de Ranvier. O sea que estas, si hay células de Schwann, ¿hay demostrado dónde están las células de Schwann? Sí. ¿La anterior? Mira. Mira dónde están las células de Schwann. O sea que esta es la que produce la mielina. O sea que en un síndrome Guillain-Barré hay dos opciones. O anticuerpos contra las de Schwann y no se produce mielina, o anticuerpos no contra las de Schwann sino contra la mielina. Pero, miren esto. Aquí tengo un axón. ¿Sí lo ven o no? Miren la mielina. Pero aquí son las células de oligoendroglia. Este es periférico, este es central. ¿Perdón? Quien produce la mielina, y si son las células de oligoendroglia, el sistema nervioso central. O sea que estas están en encéfalo o médula espinal. Y las otras están en periférico. ¿Sí o no? Súper. Bueno. Seguimos acá entonces. Vamos con más generalidad. Una neurona. Y la neurona es como la cumbia colombiana. ¿La cumbia que tiene? Fuertes en los autóctonos, valor que bajito. Tiene cuerpo y tiene corazón. Entonces, ¿la neurona qué tiene? Cuerpo y tiene. Y el sistema nervioso está formado por sustancia blanca y por sustancia gris. El cuerpo, ¿dónde se ubica? A nivel de la sustancia gris. La sustancia blanca no tiene cuerpos. El axón, ¿dónde está? En la sustancia blanca. La gris no tiene axones. Entonces vuelvo a ver. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si recibe un trauma. Ay, madre. Ahí se ve el cuadro. ¿Sí o no? Miren la hojita. Si recibimos un cuadro, un trauma en la sustancia gris, miren el cuadro. ¿Se regenera o no se regenera? Miren bien. No, porque hay cuerpos. Pero si recibimos un trauma en la sustancia blanca, dice sí, degeneración valeriana, queda con su tumbado, pero camina. Y mientras el perro camine, coma y ladre, está bien. En cambio, en el humano, si estoy caminando, que tengo mucho dolor, perdí mi calidad de vida. Y eso me pasó trabajando en la veterinaria del bebé, entonces toca demandarlo, porque toca que me indemnice. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Les hablo de eso porque les toca. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para transferir el riesgo? Todo empleado debe tenerle su ARL. Y el seguro no se hace cargo de eso. Trátalo agudo, pero los riesgos laborales tienen que estar ahí. No pague riesgos laborales. Y verán lo que viene. Cosa de otra. Bueno. Muy bien, pero volvemos nuevamente. Otra vez neurona. Tiene cuerpo y tiene axón. Y el sistema nervioso se ve en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo vimos en anatomía 1 que el central se llama así porque está en el centro. Entonces, el central, a nivel de la cabeza, ¿qué hay? Pues está el encéfalo, ¿sí o no?
Dígame. Y el encéfalo está formado por tres: cerebro, cerebelo y la médula oblongada. Esto lo vamos a ver en detalle, pero quiero que por favor entiendan. El cerebro, ¿qué maneja? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La interacción con el medio. Yo estoy hablando, me están escuchando. ¿Me entienden? Eso es la conciencia. Si me anestesia, pierde la conciencia. El dolor tiene que ir a la corteza para hacer conciencia. Pero si estoy inconsciente o anestesiado, ¿me duele o no me duele? No me duele. El cerebelo, en términos generales, ¿qué maneja? El equilibrio. Y la médula oblongada, todo el funcionamiento de los órganos internos. ¿Todo bien o no? Y esa está en la cabeza. En la médula espinal sale el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso periférico. Pero aquí cometo un error. Sistema nervioso voluntario y sistema nervioso autónomo. Pero entonces aquí me toca me adelanté mucho. Entonces le digo a eso aquí que me adelanté. Y la médula espinal está dentro de qué? Dentro de la columna. Y la médula espinal se divide en regiones, que lo vimos en la anatomía 1, ¿se acuerdan o no? La región cervical, torácica, lumbar, sacra, entonces, este se llama central porque está en el centro, en la cabeza del encéfalo y en la columna la médula espinal, con sus respectivas regiones. Entonces, miremos esto. Vale, primero. Entonces, voy a pintar el central. Entonces, este se llama sistema nervioso central. Aquí viene el encéfalo, formado por cerebro, cerebelo y médula espinal. Y la médula espinal con su región cervical, torácica, lumbar, región sacra, región torácica. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Ese es el central. Y del central nace el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico está formado por tres. Romanos, nervios craneales, 2 nervios voluntarios y 3 nervios autónomos. O sea que el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí o no? Dígame hasta ahí. Muy bien. ¿Todo claro? Bueno. Por
Entonces miremos aquí la médula espinal. La médula espinal, ¿dónde se ubica? Vamos a meter ya candela al cuello. Esta es su columna. ¿Sí o no? ¿Cierto que no les gusta la música? No. Mi abuelita me decía, apague mi hijo esa rochela. Y dentro de la columna, entonces, va la médula, mire. Pero empiezan cosas aquí importantes. Y de la médula nacen los nervios voluntarios. ¿Sí los ven o no? Faltan los autónomos. Pero quiero que miren esto, miren, por favor. ¿Qué le llama la atención ahí? Eso. Que la médula, una vez en el útero, y cuando uno nace, la columna crece a una rata de mayor intensidad que la médula. O sea que la médula crece menos, la columna crece más. Y al crecer más la columna, mire que la médula queda hacia adelante. ¿Todo bien o no? ¿No escuchó? Entonces miren esto. Los perros tienen 7 vértebras lumbares, 7, 6, 5, miren, ahí están. Si yo le coloco aquí el 5, mire que el 5 se parece a la S de sacro. O sea que sobre el cuerpo de la L5 está el segmento sacro. ¿Sí ve cómo está corrido? Porque es que la médula, ¿qué? Crece menos, la columna crece más, y entonces peor se corre. Eso es muy importante cuando toca operar. Y cuando toca neurolocalizar. De la médula salen los hijitos, mire. Entonces, los nervios voluntarios. En azul, los nervios cervicales. En amarillo, los nervios torácicos. En verde, los nervios lumbares. Miren los nervios sacros. No están pintados ahí los nervios oxígenos. Pero todo esto es periférico, ¿sí o no? Nervios voluntarios. ¿Aló? Ok. Otra vez va la médula. Bueno, entonces miremos que recordamos anatomía 1. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene el perro? 6, 8, 7, muy bien. ¿Cuántas vértebras torácicas tiene el perro? Eso, 18 menos 5, 13. ¿Cuántas lumbares tiene el perro? Ya les dije. 7 sacras. Sí, señor. Y las costillas desde 0 hasta 24, hay dos bultos que nacen sin colitas. Pero si pasamos al anterior, mire. Eso sí. Normalmente, encima de cada cuerpo de la vértebra viene un segmento de la vértebra. ¿Todo bien? O sea que si hay 7 vértebras cervicales, ¿cuántos segmentos debe haber? Pero hay 7, ¿por qué van a haber 8? ¿Y es verdad? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Pero es que hay 7 vértebras. Vamos a eso para la próxima clase, para explicar lo mismo. ¿Queda claro hasta aquí lo central y periférico, sí o no? Entonces vuelvo a lo que quiero.
El sistema nervioso está formado por sustancia blanca y sustancia gris. Entonces vamos nuevamente. La sustancia blanca, ¿por qué está formada? ¿Por cuerpos o por axones? No tiene cuerpo. La gris tiene cuerpo, pero no axones. Sí, la sustancia gris tiene cuerpos, entonces para hacer sinapsis. Dígame. ¿Sí o no? Y esa sinapsis se puede dar en sistema nervioso central o en sistema nervioso periférico. Aló. Si se da el sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Núcleo o núcleos. ¿Y dónde se da esta sinapsis? Ya, con lo que vimos. O en el encéfalo o en la médula espinal. Entonces Dios no lo quiera, si me dan un tramacazo en la cabeza y se me forma un coágulo, Dios no lo quiera, me caigo en un carro, voy en una moto sin casco, una vaca me da una patada, se forma un hematoma, entonces yo le pido a Dios que no vaya a haber una hemorragia donde hay un cuerpo porque se me va a destruir un núcleo. ¿Sí o no? Pero si la sinapsis, o más bien, si yo tengo entonces la blanca está formada por axones, la gris, bueno, hasta ahí no puedo hacer nada más. ¿El axón sirve para hacer sinapsis o no? ¿Sí? ¿Sí? Pero tiene que haber un cuerpo. Y aquí entonces, ¿dónde se da la sinapsis en periférico? ¿Cómo se llamará? Ganglio. Y recuerden que en anatomía uno les dibujé un nervio voluntario, ¿sí se acuerdan? Y por fuera de la columna está el ganglio somático, raquídeo, voluntario, espinal. Ah, esa es la sinapsis. Entonces ustedes maltraten el nervio si quieren, así como el ciático lo rompí, pero no se metan con el ganglio. Si cortan el ganglio, chao, ya no se puede hacer nada. ¿Sí me siguen o no? Bueno, ahí le vamos metiendo. Bueno, los tengo dormidos. Sí. Mirándole todo. No. Hubieran sido marcados. Bueno, voy a hablar un poquitico de la médula espinal. Entonces, si hago un corte transversal de la misma, es un cordón. Y tiene por dentro está la sustancia gris, ¿verdad? Y por fuera está la sustancia blanca. Entonces ahora necesito que me ayude. ¿Por qué está formada la sustancia gris? Por cuerpos. ¿Y la blanca? Pero la sustancia gris, mire que tiene forma de letra H. Tiene dos astas dorsales, dos astas dentales, dos astas intermedias. Del asta dorsal y del asta ventral nace el nervio voluntario. Y del asta intermedia nace el nervio autónomo. ¿Bien o no? Ya queda clarito. Y estos dos forman el sistema nervioso periférico. O sea que en el periférico nace el nervio voluntario y muchos nervios voluntarios forman el sistema nervioso voluntario.
el nervio autónomo y muchos nervios autónomos forman el sistema nervioso autónomo. Y si dibujo yo aquí el encéfalo, mira, de él nacen los 13 pares de nervios craneales. O sea que el sistema nervioso periférico lo forman los nervios craneales que nacen del encéfalo periférico, y de la médula nace el nervio voluntario y el nervio autónomo. Muchos nervios voluntarios forman el sistema nervioso voluntario y muchos autónomos sistema nervioso autónomo. Ese es periférico. Ahora sí, ahora menos. Bueno, pero me quedan dos cositas para cerrar con broche de oro, como decía mi profesor en castellano, ¿no? Última clase. Vamos a cerrar con broche de oro. Entonces necesito lo siguiente. Entonces vamos a hacer un corte transversal de la médula espinal. Esta vaina tan bonita. Entonces, internamente, ¿qué está? La sustancia gris, ¿sí o no? Con asta dorsal y asta ventral. No hay asta intermedia aquí. Y del asta dorsal y del asta ventral nace el nervio voluntario somático raquídeo espinal. ¿Todo bien hasta ahí o no? Por fuera, ¿qué está? La sustancia blanca. Pero voy a meter tres conceptos aquí. Una neurona. Entonces tiene cuerpo y tiene capa. Y tiene axón. Pero ya dijimos que pueden ubicarse en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Si el axón se ubica en el sistema nervioso periférico, o sea, por fuera de la médula y del encéfalo, ese axón no se llama axón, sino se llama nervio. ¿Sí o no? Pero si este axón está en sistema nervioso central, o sea, dentro del encéfalo y la médula, puede llamarse tracto fascículo lemnisco o cintilla. Entonces, si yo hablo, por favor, escuchen y respondan. El tracto de gracilis espinotalámico. ¿De qué estoy hablando? Ah, del axón que está en central. O sea que este axón debe estar médula o encéfalo. ¿Sí o no? Ahora voy para el cuerpo. Si el cuerpo está en el sistema nervioso central es para hacer sinapsis y se llama núcleo. Y si está en periférico se llama ganglio. ¿Sí o no? Entonces mire aquí perfectamente un ganglio, que es este mismo. ¿Sí o no? Ah, es que está por fuera de la médula. Entonces, ganglio, ¿qué es? Ganglio, sinapsis en periférico. O sea que hay un cuerpo en periférico. ¿Aló? Listo. Entonces, miremos. O sea que esta blanca, ¿por qué está formada? Por axón, pero como está dentro de la médula, recibe nombre de tracto, fascículo, funículo, lemnisco, cintilla. Miremos que en anatomía 1 nosotros estudiamos solo los nervios. Entonces sacamos miembro anterior y hablamos del plexo nervioso braquial, supraescapular, subescapular, torácico, lateral, torácico, largo, tocolar, dorsal, axilar, cubital, radial, mediano, musculocutáneo. 11. Nervios. Miembro posterior.
iliosoas, glúteo craneal, glúteo caudal, femoral, obturador, ciático y isquiático. ¿Sí o no? Y vimos macro, pero lo vimos del encéfalo, el olfatorio, el óculo, el olfatorio, óptico, oculomotor, claro, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, acústico, vestíbulo coclear, glosofaringeo, hipogloso, espinal, accesorio, más. Nervios. Y este semestre vamos a enfatizar un poquitico en el axón dentocentral. Y entonces vamos a entender cómo puede pasar lo siguiente. ¿Hasta aquí vamos bien? Dígame. Sí. Entonces, corre. Aquí, pero madre. Aquí cometí un error. Ay, me voy a poner a ayudar. Todas estas razones. Y ahí no hago nada. Ahora voy a hacer un corte en sistema nervioso central. Vamos a ver dónde está. Pero para poder explicar este, me toca explicar aquí otro. Entonces mira aquí el encéfalo. El cerebro tiene dos hemisferios. Tranquilos que los vamos a ver. El cerebelo tiene tres hemisferios. La cabecita está aquí mirando hacia arriba, pero si a este le hago un corte franela transversal y lo paso aquí, miro. Entonces le hice este corte, mira. Ay, qué madre, mire. Entonces vamos a ver que, mire el cerebro, en la periferia está la sustancia gris. ¿Sí la ven o no, mire? ¿Aló? Sí. Y dentro está la sustancia blanca. O sea que la sustancia gris aquí que está formada. Sí, núcleos, pero ¿qué hay ahí entonces? Cuerpo. Y la blanca, axones. Pero como es central, tráqueo, fascículo, funículo, sencilla. Cuerpo, núcleos. ¿Todo bien? Entonces piense que este es el encéfalo de José. Y va para Rondón, Boyacá, mi pueblo, e iba en aquella época, hasta el año 70, solo un camión cargado de papa. Encima quedó un puestico y esta es una señorita y el joven la está coqueteando, se tomó media aguardiente y va en la compuerta pegado de la mano a una varilla. Le está coqueteando. El chofer cogió un hueco, lo cogió descuidado al otro, se soltó la varilla y cayó de cabeza y aquí se le formó un hematoma. Porque se fue de botes el hijo de madre carro. Y atrás iba sobre un bulto de harina de trigo otro muchacho. Cuando se salió el carro y se fue de bote, recibió un golpe en la columna. Les voy a pasarle aquí este golpe en la columna. Por favor, esto que lo analicen bien para lo que viene. Entonces, digámosle, ¿cómo se llamaba el que cayó de cabeza? José. Y este entonces es Junior. No, el Víctor, no, Víctor. Y entonces Víctor está que grita en el hospital, ay, 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 ¿qué le duele, mijo? Le duele la columna. Que recibió un golpe aquí, ¿sí o no? Y José, ambos vinieron para San Rafael. En esa mesa está José y en esta mesa está Víctor. Víctor está que grita aquí, ay, 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 me duele mucho la columna. Que dice el neurólogo, póngale un analgésico. Pero en la otra mesa está José. Y en esa mesa está José, oiga, y ese José es un macho. Ese no se queja. Míralo aquí. Y José tiene un coágulo aquí. Oiga, ¿y José por qué no se queja? Porque le está comprimiendo la corteza y la corteza hace conciencia. Pues está inconsciente, que se va a quedar. Y resulta que es las 10 de la noche y solo hay un neurocirujano. Puede operar solo uno de los dos. ¿Cuál opera primeras? Sí. Quite el hematoma
para que no mate cuerpos, no mate núcleos. Y el junior lo operamos mañana, que lo máximo lo que puede pasar es que después de la cirugía quede ¿qué? Eso, patecumbia con degeneración, vale bien. Nosotros vamos a salvar donde quiera que haya cuerpos de neurona. ¿Sí o no? Bueno, entonces no es lo mismo un trauma en encéfalo que en columna. Y no es lo mismo que me machuque un dedo aunque me joda el hueso. Porque aquí lo único, neurológicamente, lo único que hay son axones frescos. Ahí durará 20 días sin moverse, se le cae la uña, pero huele a moverla. En cambio aquí el problema no es ese, el problema es que aquí puede perder la vida. ¿Sí o no? Claro. Entonces mire que si yo sé anatomía, yo ya veo por dónde es que va el agua al molino. ¿Sí? Pero algo muy llamativo aquí, mire, por favor, observen. ¿Qué están viendo? Pues recuerden que aquí están los dos hemisferios cerebrales y lo que es un corte transversal, ¿o no? ¿Aló? ¿Qué están viendo dentro de la blanca? Gris. ¡Ay, hijo de madre! O sea que dentro de la blanca se metieron unos cuerpos. ¿Y se metieron unos cuerpos para qué es? Para hacer sinapsis. ¿Y si hay sinapsis, cómo llama la sinapsis? Núcleos. Entonces aquí está el núcleo supraóptico y paraventricular, el cual va a producir la ADH y la oxitocina o vasopresina. ¡Ah, hijo de madre, hermano! Entonces mire cómo es la evolución. Y los protegen como un demonio. Entonces vamos a ver cuando tenemos una diabetes insípida, ¿qué es lo que pasa? Es que se murieron de estos núcleos. Ahora le voy a colocar otro ejemplo chiquito, pero por favor síganme y no lo van a olvidar. Se bajó ¿cuál que quedó consciente? El José, ¿no? No, Víctor. No, el Víctor. El Víctor estaba inconsciente, dice no habla. Si no le ayuda se muere. ¿Puedo contar? ¿Cuál era el que estaba inconsciente? José, sí, ya. Entonces el Víctor. Resulta que 1 kilómetro antes, el Berriondo del Víctor fue el que compró la botella de aguardiente. Porque como estos dos tuvieron su problema, entonces hay demanda, ¿sí o no? Y entonces doña Josefa aquí al lado es la que cuenta la historia. Cuando el Berriondo del José compró, o el Víctor. José es el de la columna. No, Víctor. Cuando Víctor compró la botella de aguardiente, la señora Josefa vio que voló una venegra. Ella sabía que iba a pasar una tragedia. Se subió el Berriondo del Víctor y entonces se empezó a hacer trago y por la ventana le pasó la botella de aguardiente al chofer. Y ahí corrió un conejo. Otra señal de que algo grave iba a pasar. Y 1 kilómetro abajo se fue de bote. Sí, el señor juez, yo no sabía. Entonces me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre anamnesis y catamnesis? ¿Cuál es la anamnesis? Pues que recibió un golpe, José, en la cabeza. No, el Víctor es el que está consciente, ¿cierto? El José. Madre. El José recibió un golpe aquí. Y Víctor recibió el golpe aquí. Esa le interesa al médico. ¿Al médico le interesa la venegra? ¿Al médico le interesa la botella de aguardiente? ¿Le interesa que pasó el conejo? No. ¿A quién le interesa eso? Al abogado. Entonces, ¿a quién demanda el abogado? Al chofer. Ah, pero es que yo no soy dueño del carro. Entonces le demanda a don Rafael Mariño porque él contrató a ese señor y ese señor borracho se fue de botes y mire, tiene 2 personas ahí. O al abogado le interesa que hay un coágulo aquí y aquí. No, al abogado le interesa la catamnesis. ¿Y a los médicos? La anamnesis. ¿Sí estamos de acuerdo, colegas? Claro, ¿qué problema? Entonces, ¿el abogado qué busca? Mire que esto es parte de nuestras vidas. Ejemplo, es el empleado que está en mi veterinaria y de pronto los que dedican a grandes y los llevaron a que tuviera un caballo y se descuidó que es un patadón en la cabeza.
Hay un abogado que va a representar a ese muchacho. Y entonces él va a demandar civilmente al jefe. Civil, plata. ¿Sí o no? Plata. Penalmente. Después de imprudencia del empleado, yo no me pueden quitar la tarjeta profesional por eso. Yo le dije, vaya con casco. Entonces aquí viene lo civil, que es ¿qué? Plata. Y lo penal, cárcel o sanción en la tarjeta. Miren, a esto nos vemos enfrentados, colegas, el día a día. El día a día. Qué triste. ¿Sí o no? Se va un empleado, digo eso, que ustedes van a ser jefes. Y resulta que se fue de malas pulgas y a los 6 meses le recibe una llamada, una noticia del Ministerio de Trabajo, donde él demanda porque sus dedos están chuecos y que él tiene artrosis y por eso no puede volver a trabajar. Entonces él necesita una indemnización porque eso lo adquirió ¿dónde? En la veterinaria. Entonces nosotros como jefes tenemos que afiliarnos al Ministerio de Trabajo y tenemos un sistema llamado Pejiraza, y en la Pejiraza nos obliga que tiene que haber visitas del Ministerio de Trabajo. Antes de recibirlos hay que hacerse un examen, cada 6 meses otro examen, y en el momento que usted sea renuncia, bueno, mijito, pase por el Ministerio de Trabajo. El día que se va a hacer un examen, usted desde que llegó tiene las manos chuecas. Ahora no puede demandarme por eso. No sé si me capta. Esto es lo que les espera, colegas. ¿Y cómo estamos solucionando todo esto? Dígame. Pues con el sistema nervioso. ¿Importante o no? Claro, colegas. Bueno, entonces miremos que nos vamos metiendo en el cuento. Y entonces ya en la próxima clase nos metemos a estudiar en detalle. Hartas cosas. Luego médula, hartas vainas. Luego el autónomo, un poquito más. ¿Qué horas son? ¿En punto? 7. Bueno, no olviden a José ahorita.